Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El tan esperado diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela se dio entre el 1 y 2 de diciembre en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Sin embargo, fue un encuentro que dejó más dudas que acuerdos, pero lo único en lo que concordaron fue en la postergación de ese encuentro para una tercera ronda o un tercer round. El 15 de diciembre, gobierno y oposición de Venezuela no llegaron a acuerdos. Sin embargo, la noticia va mucho más allá de lo que dijeron o incluso dejaron de decir ambas delegaciones en su comparecencia ante los medios. Ambas representaciones políticas esperan que de alguna manera los puntos, las posiciones se acerquen y que haya un punto de encuentro que genere precisamente un punto de inflexión para que el gobierno acepte lo que la oposición le pide y la oposición acepte lo que el gobierno le pide. Sin embargo, sobre el análisis y también sobre las responsabilidades de ambas delegaciones y los efectos que pueda generar este diálogo, pesan o recae, mejor dicho, ¿qué tiene más peso? Si las peticiones o solicitudes o exigencias de la oposición o las del gobierno. Pareciera que son agendas diferentes, de hecho lo son. Analistas afirman que no hay, digamos, un verdadero direccionamiento de las intenciones políticas en este diálogo en pro y en favor de la población, del beneficio de la población, más allá de que la oposición asegure que está peleando porque Venezuela tenga más derechos, y es lo que de alguna manera ha definido como la intención y el propósito y el objetivo de la oposición en este diálogo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, al asegurar que busca que haya de alguna manera más derechos para el pueblo venezolano. Luego de 16 horas de diálogo entre representantes del gobierno venezolano y voceros de la MUT, voceros de la oposición, ya que la MUT, analistas afirman que está de alguna manera fracturada, fragmentada, acordaron postergar el encuentro por 15 días más, hasta el 15 de diciembre. Es así pues que la misma oposición asegura que el gobierno no tiene intención ni disposición a dialogar. Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral y uno de los miembros de esta delegación opositora, aseguró que si las negociaciones llegaran a suspenderse sería por falta de disposición del gobierno. Negó la posibilidad, Vicente Díaz, de la incorporación de personas a la delegación que asistirá a la próxima sesión de diálogo del 15 de diciembre. Pero, si bien Jorge Rodríguez de alguna manera resaltó que tal vez haya acuerdos y que están cerca de un acuerdo y que esas reuniones y el hecho de que se haya postergado para el 15 de diciembre implica que ya están cerca de un acuerdo, la oposición no lo ve así y asegura por su parte que no hay posiciones encontradas hasta los momentos y que ahora el diálogo se condiciona más. Y lo que condiciona este diálogo y la próxima reunión crucial, clave, que será definitiva según el propio presidente de República Dominicana, Danilo Medina, es que dos factores importantes ahora han despertado dudas sobre qué pueda ocurrir el 15 de diciembre y qué efectos pueda generar positivamente para la solución de los problemas inmediatos que atraviesan los venezolanos. Y es que el viernes 2 de diciembre, cuando ambas delegaciones comparecieron ante los medios internacionales, ese mismo día, en la tarde, antes de que la oposición y el gobierno salieran a declarar ante la prensa, el ministro de Salud de Venezuela, de manera muy polémica, aseguró o hizo una afirmación que ha despertado serias dudas sobre la petición más inmediata de la oposición, que es la apertura de un canal humanitario. Concretamente, la oposición pide que se abra un canal humanitario, pide condiciones electorales justas para ir a unas elecciones presidenciales, pide que se reconozca la Asamblea Nacional y obviamente el canal humanitario pasa por el ingreso de medicinas y alimentos, y como cuarta condición pide que se pueda de alguna manera generar un proceso eleccionario que dé paso con una vía electoral constitucional a un nuevo gobierno. Ese mismo día, el ministro de Salud de
Venezuela, Luis López, manifestó que no permitirá la apertura de un canal humanitario y dijo lo siguiente: aquí nadie se arrodilla ante el imperio y mucho menos vamos a permitir que esta derecha imponga una supuesta ayuda humanitaria. Esto ha despertado serias dudas, mucha polémica en torno a la voluntad del gobierno de aceptar el ingreso de alimentos y medicinas bajo el formato de un canal humanitario cuyo suministro se ha proporcionado por organizaciones no gubernamentales internacionales, la Iglesia Católica o la ONG Cáritas de la Iglesia Católica, también ONGs que pudieran provenir de Estados Unidos, por lo cual vemos esta negativa del gobierno venezolano, pero es un tema humanitario claramente. Sin embargo, el gobierno ha brindado ayuda humanitaria a países que han sufrido catástrofes como México con el reciente terremoto, también Haití, Dominica con el paso del huracán María, y esto no ha sido objetado por ningún funcionario del gobierno, pero objeta que entre ayuda humanitaria a Venezuela por una crisis humanitaria que no deviene y no es producto de una catástrofe o un desastre natural, sino de una crisis económica producto de, según analistas, de una mala gerencia y mala administración de los recursos y los fondos públicos bajo un modelo que no ha generado efectos positivos ni de progreso para la economía venezolana. Pero eso es otro debate. El punto central es que esto ha generado mucha polémica y también mucha duda en la oposición sobre si el gobierno aceptaría que se abra un canal humanitario, ya que de esto ocurrir sería un punto de inflexión muy positivo para el país, y esto generaría que al ceder el gobierno en esto pudiera solucionarse la situación humanitaria que atraviesa Venezuela y que podría abrir paso a otras aperturas de puntos de inflexión más políticos, ya eso es un tema humanitario, para que el gobierno pueda de alguna manera tratar de llegar a posiciones encontradas, no por intereses de políticas gubernamentales ni políticas partidistas de la oposición, sino por el bien del pueblo venezolano. Pero la otra declaración que ha generado polémica más recientemente fue la emitida el 4 de diciembre por el ministro de Comunicación e Información y jefe de la delegación oficialista en estos diálogos, Jorge Rodríguez. Sí, Jorge Rodríguez aseguró que no habrá elecciones presidenciales si no se levantan las sanciones. El ministro de Comunicación Jorge Rodríguez aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro no llegará a ningún acuerdo con la oposición ni convocará elecciones si no se retiran las sanciones internacionales contra el país, contra su país. Esto fue lo que dijo Jorge Rodríguez. Venezuela no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas, canadienses o de otra índole. Esto es lo que asegura el propio Jorge Rodríguez, es un condicionante para que el gobierno vaya a elecciones, para que acepte ir a elecciones. Esto pudiera de alguna manera demostrar que sí hay influencia por parte del gobierno sobre el Consejo Nacional Electoral, ya que de no participar el gobierno, entonces no habría la voluntad administrativa del Consejo Nacional Electoral de ir a un proceso electoral presidencial. Esto ha despertado muchas dudas, y es que de alguna manera el gobierno busca que la oposición haga cabildeo, que haga lobbying ante Estados Unidos para que se retiren estas sanciones, pero curiosamente 7 países más se sumaron a las sanciones, no de Estados Unidos, sino de la Unión Europea contra Venezuela. Ya se había emitido un paquete de sanciones por parte de la Unión Europea, pero ahora 7 países más se han sumado a estas sanciones del bloque comunitario europeo para prohibir a cualquier ciudadano venezolano, a cualquier ciudadano europeo que haga negocios con un ciudadano venezolano en su territorio, y que se congelen las cuentas y se les revoque cualquier pasaporte diplomático europeo a cualquier funcionario que lo ostente del gobierno de Venezuela. Noruega, también la antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, Moldavia y Georgia son los estados europeos que han acordado aplicar las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Venezuela. La Unión Europea toma nota de este compromiso y le da la bienvenida, según lo aseguró el Consejo Europeo en un comunicado.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron el pasado 13 de noviembre un embargo de armas a Venezuela y de los equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna y aprobaron la base jurídica para poder sancionar a dirigentes individuales del régimen, es decir, del gobierno venezolano. Estas sanciones, estas medidas implican congelación de activos, también congelación de cuentas, prohibición de entrada a la Unión Europea por, según alega la Unión Europea, violar los principios democráticos del Estado de Derecho y los derechos humanos. Es así pues que ahora hay más sanciones que pesan sobre el gobierno, y pesan porque esto ha afectado claramente la credibilidad financiera del Estado venezolano, de la República y de PDVSA para poder saldar sus compromisos internacionales que le han provisto de oxígeno crediticio para ampliar su cartera de crédito interno y saldar deuda externa, también aplicar políticas de asistencia social con programas basados en la política oficialista, financiados con recursos provenientes del petróleo, con la renta petrolera. Lo cierto es que ahora el déficit financiero y el flujo de caja del gobierno y de PDVSA es muy reducido, muy cerrado, muy pequeño. Y ante esto, el bloqueo financiero, porque sí, aunque el gobierno lo diga, efectivamente es un bloqueo financiero, lo que se está aplicando contra, no Venezuela, sino contra el gobierno venezolano y contra PDVSA, es claramente una estrategia que le da la posibilidad de alguna manera a Estados Unidos de ejercer una presión que lleve al gobierno a tratar de ceder posiciones, pero el gobierno se vale de esto, según analistas, para que la oposición haga lobby, haga cabildeo, retiren las sanciones y tenga mayor libertad de movimiento y margen de acción para llegar a un acuerdo como ficha de negociación, hablo de las sanciones, con la oposición, para que haya cesiones y concesiones de parte y parte, más que todo de la parte más radical, que es la delegación del gobierno venezolano.